ofendido, a quien se le afectó, quien tuvo repercutió la conducta ilícita en ella. Entonces, de ahí se da la situación de que si se inicia una carpeta de averiguación se realizan diligencias tendientes a la investigación. Mas, sin embargo, lo que está impedido al Ministerio Público es ejercitar acción penal si no ha obtenido la querella de la persona que es directamente ofendida, ¿no? Entonces, puedo realizar diligencias, pero no puedo ejercitar acción penal hasta que no tiempo juez, ¿no? O sea, todo. Y las formas que teníamos de finalizar o con una expediente de averiguación previa eran tres opciones. Tenía una que era el ejercicio de la acción penal, acudir ante un órgano jurisdiccional y poner a disposición, ya fuera con detenido o sin detenido. La otra que teníamos era un no ejercicio. Aquí hay algo importante, digamos, porque el ejercicio de la acción penal se daba cuando se acreditaba, eso lo manejaba antes el Código Federal de Procedimientos Penales, cuando se acreditaba los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Aquí hay un problema, ustedes ya saben manejar lo que es teoría del delito, ya supongo yo que ya lo vieron, ¿no? En derecho penal, y saben y deben de manejar, o sea, la verdad, si se quieren dedicar a materia penal, deben de profundizar en el conocimiento de teoría del delito. Es importante, es básico esto. Con el nuevo sistema, hubo gentes que dijeron que iba a quedar desactualizado, que ya no se iba a utilizar para nada lo que es la teoría del delito, porque vamos a manejar lo de la teoría del caso. Pero viene siendo un símil. Les digo, hay cosas que se aproximan, ¿no? O sea, tienen una esencia, digamos, del sistema anterior con algunas adecuaciones al nuevo sistema, básicamente que antes era totalmente formal y escrito, y ahora es un poco más informal el procedimiento, lo tratan de hacer más accesible, digamos, y que va a ser oral. Entonces, ahí, pero básicamente es eso, ¿no? Y ahorita nos cambian la redacción, nos dice que teníamos antes para ejercitar la acción penal era cubrir esos requisitos. Ahorita ya con la nueva legislación pues nos da nada más con que tengamos indicios y que tengamos conocimiento de que una conducta pudo haber sido delictiva, ¿no? A ver, déjenme checarlo en términos del 16 constitucional, que nos maneja lo relacionado con lo que es el libramiento de la orden de aprehensión, ¿no? Por aquí lo tengo. Ahora sí me fue. Bueno, ahorita lo checo, espérenme, porque déjenme localizar. Pero bueno, vamos a continuar. Lo vamos a ver más adelante. Lo tenemos aquí.
Y tenemos que podía resolver el Ministerio Público un expediente en tres formas: ejercicio de la acción penal, cuando se cubren los elementos; no ejercicio, cuando no se cubren todos los elementos del cuerpo del delito, anteriormente era la forma, o no se acreditaba la responsabilidad del imputado. Entonces ahí, acuérdense que debemos acreditar todos los elementos, de uno automáticamente se pierde todo el ejercicio de la acción penal. Y teníamos el otro supuesto, que era la reserva. La reserva es que posiblemente sí se diera los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sin embargo no los tenemos acreditados en su totalidad, pero tenemos posiblemente la posibilidad de que sí lo podamos obtener con el tiempo. Entonces en eso se mandaba el expediente a reserva para que cuando se allegaran estos elementos se reactivara el expediente y ya se resolviera, ¿no? O sea, ya sea en ejercicio de la acción penal o no ejercicio. Otra situación que tenemos es que antes del artículo 21 constitucional, y bueno, nos daba la facultad del Ministerio Público, pero antes nos decía que era perseguir delitos, y ahorita nos dice que es investigar. O sea, nos cambia la redacción. Entonces ahí nos cambia la forma de trabajar. Igual, el término constitucional, el término del Ministerio Público tiene 48 horas para resolver, ya sea con carpeta o con averiguación, y 96 cuando lo solicita el indiciado, ¿no? En averiguación previa se le llamaba indicto, ahorita se le denomina imputado, o cuando es caso de delincuencia organizada. Entonces, el caso que es delincuencia organizada, el Ministerio Público lo puede acordar, que se duplique el término. Si no es delincuencia organizada, el probable, el imputado, puede solicitar, o sea, es solamente a petición de él que se pueda duplicar el término. Ahí no lo puede manejar el Ministerio Público. Tenemos entonces, en función de del nuevo sistema, se derogó, se cambió el sistema, suprimió el término de averiguación previa. Les digo, anteriormente, Código Federal de Procedimientos Penales nos señalaba las etapas de lo que consistía el procedimiento, que constituían el proceso penal. Y aquí teníamos que una de las fases era la averiguación previa, que iba de la averiguación previa, del inicio de la averiguación, a la consignación a los tribunales. Y establece que son funciones del Ministerio Público, ¿no? Resolver si ejercita o no la acción penal. Les digo, aquí nos daba la pauta de que era juez y parte. Entonces, ahorita ya tenemos que desapareció lo que es averiguación previa, y en la práctica lo que se viene iniciando son carpetas de investigación. Y igual tenemos que son los rectos de procedibilidad. Estos son iguales tanto para averiguación como para carpeta de investigación. Tenemos la denuncia. La denuncia es el acto por el que se hace del conocimiento a la autoridad competente respecto de la comisión de un hecho contrario a derecho. Tiene como esencial efecto el de movilizar al órgano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un hecho ilícito. O sea, primero vamos a ver si realmente se cometió el delito. Y segundo, vamos a investigar quién es el autor. Entonces, el otro requisito de procedibilidad es la querella. Esto lo manejábamos, es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido o su representante legal o de legalmente facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresa o tácitamente ante el Ministerio Público su deseo de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos, que requieran un requisito de procedibilidad y en su caso se ejerza la acción penal correspondiente. Aquí es discrecional de la víctima. Voy y le digo al Ministerio Público que me pasó X situación, que me hicieron, por ejemplo, un delito de fraude,
o no, o sea, no es, es lo que quiera la víctima, nada más. O sea, no es, digamos, diferente a lo que es un delito de oficio, manejábamos, ¿no? Un delito de oficio se sigue, se inicia en automático, ¿no? En cuanto tiene conocimiento, ya sea cualquier persona que tenga conocimiento y vea el informe a la policía o al Ministerio Público, sea la parte afectada o no sea la parte afectada, ¿no? Se inicia. La querella no, la querella aquí es una voluntad, sí o no, quiero ir a denunciar, quiero ir a informar para que se maneje un asunto ante el Ministerio Público y en un momento dado se ejerce la acción penal. Les digo, si es un delito de querella y no se está querellando la parte afectada, el Ministerio Público podrá investigar, pero no puede ejercitar acción penal. Otro supuesto que tenemos es el autorizado. Eso lo manejamos como un representante legal, es la persona que representa a una sociedad, porque los accionistas o socios de una empresa lo han designado para el puesto de representante legal, que existe en virtud de los estatutos que dan origen a la persona moral. Eso es un autorizado. Lo que es el apoderado legal es diferente. Es la persona física a la que se le ha contratado, se le ha conferido un poder con base en el Código Civil o de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o en ley diversa, que señale tal carácter y generalmente debe de cumplir ciertas formalidades para su validez, como son que se emita ante un notario público. Aquí luego a veces llega a confundirse lo que es un autorizado o un representante legal y lo que es un apoderado legal. O sea, tenemos ahí la diferencia, ¿no? Tenemos otro requisito que nos manejamos en materia penal, que es la declaratoria de perjuicio. Esto se da básicamente en delitos donde se está manejando con la Secretaría de Hacienda. Lo maneja el Código Fiscal de la Federación, delitos de contrabando, delitos pues se me fue el nombre ahorita, cuando no pagan impuestos, toda esa situación, es requisito que la Secretaría de Hacienda maneje lo que se llama la declaratoria de perjuicio, que no es más que es un dictamen técnico contable, por medio del cual se plasma por escrito los perjuicios o daños, ya sean tangibles o posibles, en contra de la federación, derivado de la conducta probablemente delictiva de una persona. Entonces aquí, les digo, básicamente se lo maneja la Secretaría de Hacienda y viene plasmado, son requisitos que señala la Código Fiscal de la Federación. Un término, no, profesor, que le interrumpa, el término que usted comentaba es la evasión fiscal. Ajá, exacto. Sí, o sea, todo lo que son delitos fiscales, la mayoría se necesita la declaratoria de perjuicio. O sea, va a decir, ¿sabes qué? Hacienda va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Que fulanito de tal tuvo ingresos por tanto y sin embargo no cumplió con su obligación fiscal de pagar ICR, no sé, IVA, lo que sea, ¿no? Y entonces el Ministerio Público solicita o que se haga la declaratoria. Casi siempre cuando denuncia, cuando llega, se presenta a Hacienda del Ministerio Público, va a llevar acompañado toda la documentación. Aquí lo que se hace en la práctica es que yo ya al Ministerio Público inicio la carpeta de investigación y lo mando, porque eso es la documentación que me está presentando personal de Hacienda, lo mando a servicios periciales de mi institución para que ellos cotejen y me digan si realmente lo que me están manejando ellos como perjuicio, que es la cantidad de la afectación, digamos, la X cantidad de dinero que no se le pagó a la hacienda pública, coincide con lo que están manejando, ¿no? Y entonces ya lo manejamos, lo tenemos y ya se maneja el asunto, ¿no? O sea, se ejercita acción penal. El otro que tenemos es la declaración de procedencia. Esto, no sé si algunos recuerden,
lo que pasó en el asunto del Encino, cuando López Obrador era todavía la autoridad, digamos, aquí del gobierno del DF, y todo, y hubo problemas con una propiedad. Entonces ahí ese terreno era un particular, se da una afectación por parte del gobierno del DF, y entonces se ampara los propietarios del predio y obtienen una suspensión provisional. Se le informa a la autoridad, gobierno del DF, y entonces ellos no acatan el mandato judicial del juez de distrito en materia de amparo. Entonces, ahí la ley especial, lo que es la ley de amparo, contempla como un delito cuando no se respete, ya sea una sentencia de amparo o un auto, digamos, de que emita un juez. Entonces aquí se dio la violación. Mas, sin embargo, por el cargo que ostentaba el regente, no era regente, era se me fue también el nombre ahorita, jefe de gobierno. Jefe de gobierno, exacto. Entonces, para poder ejercitar acción penal, se requería que se diera la declaratoria de procedencia. En esto lo estamos manejando, lo que es el artículo 111 constitucional, en donde dice que cuando se comete, o sea, lo cometen son servidores públicos, en este caso federales, y entonces se les tiene que quitar el fuero, que puedan iniciar una averiguación previa o actualmente una carpeta, para que por la conducta que se les está imputando, ¿no? Entonces, les digo, aquí lo emite la Cámara de Diputados. Es un requisito que necesita el Ministerio Público obtener antes de ejercitar, e incluso antes de iniciar aunque se inicie la averiguación previa o la investigación de los hechos, antes de ejercitar acción penal necesita este requisito, y emana de la Cámara de Diputados. Y el hecho de que lo dé la Cámara de Diputados, cubra ese requisito, no está manejando que sea culpable o no. O sea, eso es netamente, o sea, independiente, ¿no? Ese ya es materia jurisdiccional. Entonces, eso lo vamos a checar con el artículo 111 constitucional. Tenemos el otro, que esto va a ser materia de tarea. Entonces se los voy a hacer llegar, aquí lo comentamos rápido, lo que es el juicio político, que es diferente al requisito anterior. Entonces, de tarea es investigar el sustento legal, definición y supuestos en los que se da el juicio político. Sustento constitucional, básicamente. Quiero que me chequen y me digan qué artículo es lo que lo señala, cómo lo contempla y quiénes son, en qué caso se da. Entonces, tenemos que, en conclusión de lo anterior, tenemos que ya no existe como tal la fase de averiguación previa. Esto lo observamos en función de que ya la legislación actual, lo que es el Código Nacional, nos lo maneja, nos dice que las etapas del procedimiento penal comprende las siguientes, y lo tenemos como la de investigación. En lugar de averiguación previa, ahora la llamamos investigación. Y se forma de dos fases. Una fase inicial, que es investigación inicial, y que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Y ya desde ahí, prácticamente eso vendría siendo nuestra fase de lo que equivaldría a la averiguación previa. Entonces esto lo tenemos en términos del 211. Tenemos que aquí el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio o audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicite la orden de aprehensión o competencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección
de la investigación. Entonces aquí el Ministerio Público realiza las diligencias necesarias para llegarse de todo lo que sea el probatorio, o sea, de carga o descarga, que le sirva para acreditar si existió o no existió la conducta y la responsabilidad. Tenemos que el artículo 212 nos señala del Código Nacional las disposiciones comunes a la investigación. Aquí, esto tenemos que el Ministerio Público debe de iniciarla inmediatamente. Tiene que, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quién lo cometió o participó en su comisión. Tenemos el objeto de la investigación a cargo del Ministerio Público. Esto ya lo habíamos checado, ya lo habíamos visto en la clase anterior, cuando vimos lo de las partes. Lo checamos, lo dejamos así. Me dan favor de revisarlo. Les digo, esto ya lo habíamos visto. Tenemos que el inicio de la averiguación, formas de inicio, volvemos. La denuncia, querella o su equivalente. Cuando llega la noticia, ya sea a la policía o al Ministerio Público. Y algo que tenemos es que nos llama la atención de que ahora incluso las denuncias pueden ser anónimas y pueden ser por medios electrónicos. O sea, ya puede ser llamada o puede ser por correo, todo eso. Y automáticamente el Ministerio Público tiene la obligación de investigar el hecho por medio de la policía, de ver si realmente se está cometiendo lo que se está denunciando y todo. En caso de que sea, se inicia la carpeta de investigación y todo. Y algo que tenemos que es interesante es que quienes tienen el deber de denunciar. Y tenemos que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Ahora, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados si hubieran sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Bueno, espérame, porque ya me perdí. Aquí. Tenemos... Dice, cuando en ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, corresponde en la coadyuvancia con las autoridades responsables de seguridad pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en concordancia con la coordinación con la policía. Aquí tenemos una excepción. No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta, ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. O sea, aquí nos dice quiénes sí pueden denunciar
quiénes están obligados a denunciar y quiénes no. Entonces tenemos que eso es importante. Tenemos que la forma y contenido de la denuncia puede presentarse en forma escrita o puede presentarse en forma verbal, ¿no? O sea, en comparecencia ante el Ministerio Público y hacer la denuncia correspondiente. Tenemos que la querella igual, o sea, puede presentarse igual en forma escrita o verbal. Tenemos aquí el nuevo sistema, a diferencia del anterior que nos daba 3 tipos de terminación de la fase de investigación. Aquí tenemos que el Ministerio Público tiene la facultad de abstenerse de investigar. Aquí el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito o cuando antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentre extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión siempre será fundada y motivada. Otra que tenemos es lo que es el archivo temporal. Este sería el equivalente a lo que se manejaba en el sistema anterior, a la verba. Aquí tenemos que el Ministerio Público puede archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsiste en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. La otra que tenemos también estaba en el sistema anterior, que es el no ejercicio de la acción penal. Aquí, esto se puede realizar en la audiencia inicial, dice antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público, en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. Aquí lo que nos marca es que es previa autorización del procurador o actualmente del fiscal o del servidor público a quien se le está delegando esa facultad. Anteriormente no se daba eso, ¿no? O sea, el Ministerio Público decretaba el no ejercicio y se iba. Ya quedaba y todo. Ahorita se le tiene que notificar a la víctima, al ofendido, y en caso de no estar de acuerdo, tienen que ser ante el juez, tienen que darse, se les cita para que diga si está de acuerdo o no que se maneje el no ejercicio, y en caso se pueden ir hasta el amparo, ¿no? En un momento dado, cuando se afecte. Tenemos otra situación que nos da en los criterios de oportunidad. Esta es una nueva forma de concluir aquí, y esto nos los da con el artículo 21, igual de la Constitución, nos señala esto, y también el Código. Tenemos que los criterios de oportunidad se iniciara la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada procurador, con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima o ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad serán procedentes en cualquiera de los siguientes supuestos. Aquí vemos que no en todos los casos podemos manejar un criterio de oportunidad. Aquí el artículo 256 deja un catálogo de supuestos cuando es procedente. De esos casos pues no se contempla, ¿no? Y tenemos que los efectos del criterio de oportunidad. La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Si la decisión del Ministerio Público se sustentara en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones 1 y 2 del artículo anterior,
Sus efectos se extenderán a todos los imputados que reúnen las mismas condiciones. En los casos de la fracción 5, en el artículo anterior, se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que captó información, momento a partir del cual el agente del Ministerio Público contará con 15 para resolver definitivamente sobre la procedencia de la extinción de la acción penal. En el caso que se refiere a la fracción 5, se suspenderá el plazo de la prescripción. Tenemos aquí lo que son notificaciones y conjudicial, ¿no? Tenemos lo que es la acción penal. Aquí tenemos en los dos sistemas se maneja en términos del 21, salvo la reforma que tuvimos, ¿no? Y decir que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. El ejercicio de acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y la ley determinará los casos en los que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Aquí nos da el nuevo sistema nos da una nueva forma de ejercitar acción penal. Anteriormente se manejaba que el Ministerio Público tenía el monopolio de la acción penal, el ejercicio de la acción penal, porque nada más él podía hacerla. Era lo único que podía acudir ante el órgano jurisdiccional y todo. Ahorita ya no, ahorita también los particulares pueden. Entonces, aquí lo tenemos. Tenemos que el Ministerio Público, competencia del Ministerio Público, cuando manejamos lo de las partes, tenemos que aquí tenemos que tenemos lo de la orden de aprehensión. Cuando es averiguación previa con detenido, pues en predisposición, o sea, inmediatamente. Cuando es indetenido, vamos a solicitar una orden de comparecencia o una orden de presentación. Aquí tenemos lo que manejábamos, lo que les decía anteriormente. Dice, no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Para mí esto está así como que muy vago, ¿no? No me da la seguridad jurídica que tal vez me daba, siento que daba el anterior sistema, que era lo de acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Aquí ya nada más nos estamos manejando que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. O sea, con el simple hecho, ahora sí que redundante, que se establezcan que se ha cometido ese hecho. O sea, tenemos datos y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Entonces, así como que lo siento muy vago, ¿no? O sea, no sé, les digo, para mí, en mi criterio, antes era más técnico y me daba más seguridad jurídica, porque yo tenía que acreditar todos los elementos, los elementos, aunque sea en forma presuncional, no acreditarlos totalmente, porque eso ya era materia de juicio, pero sí tenía que acreditarlos la probabilidad, o sea, que existían, que se habían dado, y todo. Pero ahorita nada más con que obren datos que establezca que se ha cometido ese hecho. O sea, como que me lo deja muy vago, ¿no? Y la otra era que se acredite la responsabilidad.